Tu enfermera de familia. Te dará la bienvenida. These bodies can take quite a beating. They make love and heal broken bones. Te acompañará desde el principio. Until something inside the size of a speck starts to grow. And oh, sometimes I wonder if there's a reason life gets so. Te cuidará y te enseñará a cuidarte. Maybe you'll find what holds you together when things try to tear you apart. Podrás contar con ella. You know, sometimes I wonder if there's a reason life gets so hard. Well, maybe you find what holds you together when things try to tear you apart. Donde tú estés, la tendrás cerca. And there were pillow talks when they couldn't sleep, and there were tear tracks wiped from their Tu enfermera de familia, tu salud. no reason at all, with a helping hand to pick up every fall. Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy en un nuevo webinar que organiza FAECAP, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria. Mi nombre es Francisco Zegri, soy vicepresidente de la FAECAP. Y sobre todo agradeceros vuestra asistencia y participación en este webinar que hemos titulado, hoy vamos a tocar sobre el tema de la prescripción enfermera. Vamos a contar con tres experiencias de tres comunidades autónomas que son las primeras en las que se ha implementado el proyecto de la prescripción enfermera, completando una de las importantes competencias también de las enfermeras de familia. Y antes de iniciar la palabra a estos magníficos ponentes que vamos a contar con su participación en este webinar, quiero dar la palabra a Pablo Perlado, como responsable de instituciones de la empresa Harman, que es el gran colaborador nuestro y que siempre apuesta por la experiencia y participación con las enfermeras de familia en particular y con las enfermeras en general. Cuando tú quieras, Pablo. Muy bien, muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, quiero agradeceros en nombre de Harman a la FAECAP, Paco, a Javier, a su presidente, que hoy no puede estar con nosotros, el hacer posible esta sesión formativa esta tarde, en estos momentos tan difíciles que todos estamos viviendo debido a la pandemia de COVID-19, ¿no? De coronavirus, y más ahora que en primaria estáis sufriendo esta ola joven, ¿no? Que algunos han tildado ya y que han llamado ya, ¿no? Y que sois la punta de la lanza ahora mismo, ¿no? Quiero aprovechar, por tanto, esta ocasión para mostrar nuestro más sincero reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y en especial a la enfermería de atención primaria, que con vuestro trabajo, entrega y buen hacer diario ayudáis a los pacientes y a sus familias y a la sociedad en general a sobrellevar mejor estos duros tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias de verdad en nombre de Harman. Han pasado ya casi 3 años desde aquel 23 de octubre de 2018, algunos lo recordaréis, en el que se aprobó el Real Decreto en el que se regulaba la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras. Una fecha que seguro marcará un antes y un después en la calidad asistencial y atención a los pacientes, sobre todo para aquellos que por sus patologías y circunstancias necesitan de los cuidados enfermeros. Hoy en esta mesa redonda, 3 expertos, como bien ha comentado Paco, expertos en la materia, nos hablarán sobre las oportunidades que brinda la prescripción enfermera para conseguir una mejora en la seguridad de los pacientes y en los resultados de salud de las personas. Esta finalidad de la prescripción enfermera coincide plenamente con la misión de Harman, con nuestra esencia, que no es otra que ayudar, cuidar y proteger, con el propósito de mejorar los resultados de salud tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes, sin olvidarnos de sus cuidadores y también de sus familiares. De esta manera ponemos a disposición de la enfermería de atención primaria
toda nuestra experiencia y compromiso de más de 200 años, proporcionando un amplio abanico de productos, servicios y soluciones innovadoras que ayudan a mejorar los cuidados y la calidad de vida de las personas, desde absorbentes de incontinencia como los Lindor hasta el apoyo y ayuda en la educación del paciente a través del programa del Rincón del Cuidador. Queremos estar cerca vuestra y acompañaros en la asistencia, el cuidado y la educación de los pacientes y cuidadores. Acabo esta pequeña introducción agradeciendo de nuevo a Paco y a la FAECAP y también a los tres ponentes, Susana, Carlos y María Ángeles, por vuestra participación en esta sesión. Estoy seguro de que será muy interesante aprender de vuestras experiencias y espero que ayude a la enfermería del resto de comunidades autónomas a desarrollar esta competencia de indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios que tantos beneficios va a reportar, estoy seguro, al Sistema Nacional de Salud y a la sanidad en general. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tus palabras y gracias por la colaboración institucional de Harman. Ahora vamos a dar paso, sobre todo también informaros a los asistentes que pueden a través del chat formular preguntas a nuestros ponentes. Ya se dio la oportunidad cuando se hacía el formulario de inscripción, pero también ahora podéis tener oportunidad si queréis formular alguna de las preguntas que después al final las exposiciones podremos hacerles directamente. Sin más preámbulos, pues quiero presentar a nuestra primera ponente, ¿no? Que es Susana Rodríguez Gómez, responsable de proyectos de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud. Y bueno, dijéramos que es la comunidad autónoma líder, ¿no? Cuando hablamos de prescripción enfermera siempre tenemos la mirada puesta en Andalucía, ¿no? Por esa trayectoria que tiene de años ya y que Susana nos va a comentar, pues esa experiencia inicial y cómo también ha afectado, de qué manera ha afectado este nuevo decreto en la prescripción que realizan las enfermeras en el Servicio Andaluz de Salud. Cuando tú quieras, Susana. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, ¿me oís? ¿Sí? ¿Todo correcto? Vale. Hablaba que agradecía a Paco y a la organización, tanto a Harman como a FAECAP, pues el invitarnos a Andalucía, en concreto a la estrategia de cuidado, para poder exponeros pues cómo ha sido el proceso de implantación en nuestra comunidad autónoma de la prescripción enfermera y también pues, bueno, los principales retos y oportunidades que esto ha motivado, pues que la prescripción enfermera hemos podido asociarla a proyectos de interés que ahora también nos gustaría presentaros. Voy a compartir con vosotros la presentación para poder iroslo contando. Espero que se vea la pantalla, en este caso. Vale, y lo vamos a poner en modo presentación. Pues bien, como decía, realmente es difícil hablaros de la prescripción en Andalucía si no hacemos un poquito de historia con todo lo que ha venido siendo el desarrollo de la prescripción enfermera a nivel nacional, para que entendamos cómo se estructura el contexto andaluz en todo esto. La situación de las enfermeras con respecto a la prescripción hasta el año 2006, digamos que realmente estábamos en una situación de alegalidad absoluta, con lo cual todas las actuaciones que las enfermeras realizaban en torno a lo que se refiere al fármaco, a la utilización y realmente el contexto de intervención en torno a los tratamientos, pues estaban en una situación de ilegalidad. Pero no es hasta el año 2006 cuando, después de la aprobación de la ley del medicamento, nos sitúa a las enfermeras como grupo en relación a las actuaciones que estábamos haciendo en torno a los fármacos y los tratamientos en una situación de ilegalidad. Y ahí es cuando empieza nuestra lucha real con respecto a todo esto. O sea, realmente las consecuencias que eso trajo a la organización asistencial y también a la imposibilidad de las enfermeras a desarrollar la práctica clínica habitual que hasta el momento estábamos haciendo en relación a este contexto, pues hace que en el año 2009, 3 años después de la publicación de la ley del medicamento, en Andalucía se decida la publicación de un decreto específico para la comunidad autónoma que regula las actuaciones que las enfermeras estábamos teniendo en torno a la prestación farmacéutica. Y nos permite realmente la intervención en torno a 3 supuestos, que es el uso y la indicación autónoma de los medicamentos que no necesitaban receta, que no estaban sujetos a prescripción médica,
Por otro lado, también, en cuanto a la colaboración con otros profesionales, en este caso a los médicos y odontólogos, que eran los únicos prescriptores reconocidos en relación al seguimiento del tratamiento farmacológico en el contexto de algunos fármacos. Y por último, el último supuesto es la indicación o prescripción, en este caso, si lo podemos decir, de los productos sanitarios. El decreto andaluz se consideraba tan necesario que inmediatamente después de su publicación se publica también una orden por parte del Servicio Andaluz de Salud para que inmediatamente después estas actuaciones diesen comienzo. Realmente el decreto andaluz se publica en julio del año 2009 y esto provoca o motiva que la ley del medicamento del año 2006 se revise y se publique una modificación en el año 2009, que en este caso pues los podólogos tuvieron la suerte de poder entrar en la ley del medicamento como prescriptores absolutos, al igual que lo son los médicos y los odontólogos en base a sus competencias, pero a las enfermeras se las incluye en una serie de supuestos muy parecidos a los que ya pues, se definían en el decreto andaluz. Y esto con la oposición y también con pues, en un amplio debate que dura años por parte de los colegios médicos, ¿no? En este caso. Este debate, como digo, dura años, es decir, que hasta 6 años después, no, por parte del ámbito nacional, no es cuando se publica el Real Decreto 954 de 2015, que como sabéis ya ahí sí se incluye la regulación de cómo había que poner en marcha el desarrollo de estos supuestos en todo el ámbito nacional. Lo que ocurre es que se hace en unos términos y de una forma que lo que hace es imposible su aplicación por parte de las enfermeras a la hora de ponerse a desarrollar este Real Decreto. Y esto motiva que tengamos que esperarnos otros 3 años más hasta que este Real Decreto se modifica en el año 2018 y ahora sí, pues define en los términos que a todos nos parece oportuno para poder empezar a nivel nacional a establecer o desarrollar las actuaciones necesarias para que la prescripción enfermera realmente viese la luz y todas las enfermeras en el ámbito nacional pudiéramos realmente desarrollar actuaciones en torno al fármaco, al tratamiento y a la indicación y prescripción de productos sanitarios. La diferencia que tenía esta modificación del decreto 2018, con respecto al decreto andaluz, es que sí nos permitía ya en Andalucía, y este es el salto que dábamos, poder utilizar y también iniciar la indicación y operar en torno al fármaco, en cuanto a cambio de dosis, suspensión, etcétera, de fármacos que sí necesitaban la prescripción médica, pero que podíamos, como digo, realizar todas estas operaciones si estaban establecidos en base a un protocolo de uso. Realmente, estos protocolos, pues el Real Decreto establecía la modificación que tendríamos 2 años por parte y dirección del Ministerio para poder diseñar las guías o protocolos oportunos para que esto se pudiese producir. Nosotros, Andalucía, hemos sido invitados al grupo de trabajo, de hecho coordinamos el grupo, y se comenzó todo este desarrollo a finales del año 2019, en septiembre, con lo cual pues llevamos aproximadamente 1 año y poco en este trabajo. Es cierto que, aunque se conforma por un grupo multidisciplinar formado por las organizaciones colegiales, tanto médicos como enfermeras, la representación de algunas comunidades autónomas, como digo, la andaluza, País Vasco, Cataluña, Galicia y Navarra, y también los representantes de mutualidades de funcionarios y el Ministerio de Defensa, pues lo que hemos desarrollado hasta ahora es la selección de aquellas entidades clínicas en las que vamos a desarrollar protocolos específicos, que son aquellas en donde las enfermeras tenemos un mayor protagonismo en cuanto a nuestras actuaciones clínicas, ¿no? Que es la curación de heridas, las quemaduras, los estomas, y también donde colaboramos con nuestros compañeros dentro del equipo en el seguimiento de algunos tratamientos, como es el caso de los pacientes crónicos, diabetes, hipertensión, el dolor y algunos otros procesos como el embarazo, parto y puerperio. Estas son las entidades clínicas que en principio se han seleccionado como primeras para desarrollar los protocolos específicos en torno al uso, indicación y prescripción de fármacos, en este caso, que necesitan receta médica, y a futuro hay algunas otras entidades que también vamos a desarrollar. Lo cierto y verdad que después de 1 año y poco de trabajo, fue también a finales del año 2020, en octubre del año 2020, cuando se publica el primer de estos decretos en relación a las heridas crónicas, las heridas como tanto agudas como crónicas. Esto que os estoy contando, pues realmente con este tiempo que ha pasado, es decir, que llevamos ya prácticamente pues más de 1 década, casi 2, hablando de la prescripción enfermera en el ámbito nacional, se termina convirtiendo en una historia interminable.
En el caso del desarrollo de la prescripción en Andalucía, pues el decreto del año 2009 sí que nos dio la oportunidad de poder ir avanzando lentamente, aunque yo creo que algunos hitos y algunos, digamos, sí, algunos hitos hemos conseguido, ¿no? En este caso, la verdad es que el promover el desarrollo en el año 2009 de una normativa específica en Andalucía para que las enfermeras pudieran realizar estas actuaciones no fue solo por reconocimiento profesional, sino yo creo que era interés del sistema sanitario el poder pues permitir que no se viese reducida la accesibilidad de la población, de la ciudadanía, al uso del fármaco en estos casos, y también a no ver tampoco afectada la organización y la ordenación de los equipos asistenciales, médico-enfermeros, para el seguimiento, como os decía, de alguna tipología de pacientes, como era el caso de los crónicos, con lo cual realmente la decisión del gobierno andaluz de poder desarrollar este decreto pues tenía que ver con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, en definitiva. En cualquier caso, en Andalucía, en todos estos años, es decir, desde el año 2010, porque el decreto se publica en el año finales del 2009, iniciamos las actuaciones en el año 2010, con lo cual llevamos poco más de una década con el desarrollo de estas intervenciones, pero las enfermeras andaluzas intervienen en torno a dos tipologías de prescripción, la prescripción independiente o autónoma, en este caso, y la prescripción colaborativa con los equipos, dentro de los equipos médico-enfermeras. En el caso de la prescripción independiente autónoma, os voy a dar datos en todo lo que voy a hablar a partir de ahora del año 2020, ¿vale? Que es el único año, o sea, el último año completo que tenemos. Las enfermeras prescribiendo en Andalucía son aproximadamente unas 9.000. Básicamente el 95% de todas ellas lo están haciendo en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Algunas también en el ámbito de hospitales, pero sobre todo son los perfiles enfermeros de hospital que sí que tienen consulta o actuaciones finalistas, ¿no? Para utilizar realmente este tipo de prestaciones en torno al fármaco. Por daros algunos datos, en ese año 2020, el número de órdenes o recetas, órdenes de dispensación enfermera que las enfermeras andaluzas han emitido son aproximadamente unos 3,7 millones de órdenes enfermeras, lo que ha supuesto un 96,7 millones de euros de gasto. Para que veáis un poco el comportamiento de estas intervenciones, pues lo que veis aquí en la diapositiva es que el 99,5% prácticamente de esas órdenes dispensadas son de productos sanitarios y que es anecdótico las recetas o las órdenes de dispensación que se ha hecho en torno a los fármacos que no necesitaban receta médica. Viéndolo también en otra imagen, lo que veis aquí es que de esa prescripción de productos sanitarios, en el ámbito de la atención primaria, el perfil enfermero es el principal prescriptor, casi un 70% de los productos sanitarios prescritos en atención primaria lo ha hecho un perfil enfermero, una enfermera, y en el caso del hospital el comportamiento es al contrario, es decir, que las enfermeras lo que prescriben es aproximadamente un 40% del total de la prescripción, ¿vale? En algunos casos, en los distritos, las enfermeras están prescribiendo hasta un 75-80% del total de la prescripción de productos y en algunos hospitales pues llegan también al 50%. Fijaros que, por contra, en el caso de los fármacos o medicamentos que no necesitan receta médica, pues tanto en un ámbito como en otro, hospitalario, atención primaria, es anecdótico la prescripción por parte de las enfermeras. Un 0,40 en primaria y no llega un 0,20 en hospitales. En resumen, que en este año 2020 se han generado este total de prescripciones, 37,7 y 96,7 millones de euros de gastos. Básicamente, el gasto que se ha generado por parte del perfil enfermero es un 66% de los productos sanitarios recetados en atención primaria y casi un 40% de los recetados en hospital, ¿vale? Para que veamos un poquito con más detalle a qué nos estamos refiriendo en cuanto a productos sanitarios, lo que más se prescribe en Andalucía son absorbentes. De esos absorbentes prescritos, casi el 90% se hace por un perfil prescriptor enfermero. Se sigue los absorbentes por las tiras reactivas, que el 74-75% lo hace un perfil enfermero. Y se sigue, en tercer lugar, por los apósitos, donde el 88% se realiza por un perfil enfermero. Luego, a estos productos sanitarios le siguen los productos de oxomía y las sondas vesicales, que el perfil enfermero viene a prescribir pues, aproximadamente un 40% del total. Para que veáis en un estudio de resultados lo que ha supuesto la entrada del perfil prescriptor enfermero a este contexto, nosotros, para tener datos más ilustrativos, después de 5 años de la entrada del perfil prescriptor enfermero, lo que veis aquí, por ejemplo, en relación a los absorbentes, es que a medida que el perfil prescriptor aumentaba sus actuaciones,
el gasto farmacéutico en absorbentes y disminuyendo, ¿no? Lo hizo en esos primeros 5 años hasta disminuir 7,8 millones de euros menos que en el inicio de la entrada del perfil prescriptor en el año 2010. Igual ocurría con las tiras reactivas, donde se disminuyó hasta 16 millones de euros. Igual ocurría con la prescripción de apósitos, donde se disminuyó hasta 2,8 millones de euros. Esto, para que veáis lo que ha venido pasando en los últimos años, la disminución ha continuado con un repunte, sobre todo en el caso de los absorbentes, en el año 2019, y en el año 2020, aunque también tenemos el sesgo de cómo se ha ordenado la asistencia sanitaria en todo el periodo COVID, pues ha habido también un repunte tanto de las tiras como de los absorbentes, y estamos en una estrategia de revisión y mejora en la que se está trabajando con el perfil prescriptor base y mayoritario, que es el de las enfermeras. En cuanto a la prescripción colaborativa, nosotros, como os decía anteriormente, aquí lo que trabajamos es una serie de actuaciones de las enfermeras en torno a los cambios, tanto en las dosis de fármacos, en la continuidad del tratamiento, como en la indicación de la suspensión del tratamiento para enfermeras que han recibido previamente una formación y una acreditación y que hacen o realizan sus intervenciones en torno a protocolos previamente diseñados y publicados por la Consejería de Salud. En este caso, nosotros hemos continuado con la estrategia hasta la publicación por parte del Ministerio de los protocolos específicos, que, como os decía anteriormente, hasta el momento el que ha venido a ser publicado es únicamente el de vida, ¿no? Andalucía ya tenía previamente el protocolo de seguimiento farmacológico para personas con diabetes, el protocolo de anticoagulación oral, el protocolo de sedación paliativa y el de riesgo vascular, que incluía una serie de fármacos tanto hipolipemiantes como antihipertensivos. Y vamos a publicar, hasta que no se haga el protocolo específico por parte del Ministerio, el de hábito tabáquico, bueno, como hasta ahora nos permite las disposiciones adicionales de la ley para el caso de Andalucía, y lo que sí vamos a publicar también en el año 2021 es la adaptación a la práctica clínica específica en la comunidad autónoma de la guía publicada por el Ministerio en el caso de la curación de vida. Bueno, hasta aquí, digamos, el desarrollo que hemos tenido específicamente y directo con la prescripción enfermera, pero yo decía que el hecho de que en Andalucía llevemos algo más de una década con este tipo de actuaciones, ¿no? Y este desarrollo de implantación, este proceso, pues lo que nos ha permitido realmente es ir avanzando en otros proyectos enfermeros que necesitaban de la prescripción para ver la luz y para realmente, pues, suponer un avance, ¿no? Es decir, no podíamos plantearnos en Andalucía un modelo de avance en cuidados y de excelencia sin contar con la prescripción enfermera. De hecho, en los principales proyectos que hemos desarrollado para las enfermeras andaluzas desde la Estrategia de Cuidados de Andalucía, hemos incluido intervenciones en relación a la prescripción. Lo hemos hecho en la línea de avance en seguridad clínica, con el desarrollo y publicación de guías específicas, como las guías FASES, donde hemos tenido que incorporar las actuaciones concretas en el contexto de la indicación y el uso tanto de fármacos como de productos sanitarios. Lo podéis encontrar estas guías en la página web del Servicio Andaluz de Salud. También hemos incorporado intervenciones y actuaciones de la prescripción, las guías de educación terapéutica, como las competencias bases, tanto educación terapéutica como competencias en prescripción para el seguimiento de un paciente crónico, y tenemos guías diseñadas y elaboradas que podéis también ver en la web en torno a el EPOC y la insuficiencia cardíaca, y también hemos incorporado actuaciones e intervenciones concretas con la prescripción enfermera, tanto en las guías de atención urgente como en las guías de atención a la demanda aguda no demorable, donde tenemos publicados hasta 18 protocolos que también recogen cuáles son las actuaciones de las enfermeras en relación a la prescripción e indicación tanto de fármacos como de productos. Yo decía que no podemos desarrollar un avance en cuidados y una estrategia de desarrollo de excelencia en cuidados en la comunidad autónoma si no incluíamos la prescripción enfermera, pero es que tampoco podemos plantearnos un desarrollo competencial y un desarrollo profesional de las enfermeras incorporando la especialidad y la práctica avanzada si no avanzamos también en prescripción, con lo cual el avance en la prescripción enfermera es necesario. Lo hemos incluido también en el diseño de los principales protocolos que definen el perfil de enfermería de práctica avanzada que teníamos en Andalucía, tanto gestión de casos como en bebidas crónicas, como en los cuidados oncológicos o en los seguimientos complejos en diabetes. Y os iba a mostrar únicamente algunos resultados en torno a esto, de lo que ha supuesto manejar actuaciones en torno a la prescripción para algunos de estos perfiles de práctica avanzada. Nosotros hicimos un primer pilotaje en 4 distritos con esos perfiles de práctica avanzada en heridas que utilizaban actuaciones en prescripción enfermera, y ha supuesto la disminución del gasto dentro del pilotaje para esos 4 distritos sanitarios
tanto en las derivaciones a especialistas como en concreto la disminución del gasto en prescripción en un casi 400.000 euros en relación a estos 4 distritos. Concluyendo, realmente estamos avanzando, lo que ocurre es que lo estamos haciendo a paso muy lento por los hándicaps que nos podemos encontrar en el camino. En Andalucía llevamos más de una década, como os digo, pero esto conectado con lo que está ocurriendo a nivel nacional hace que realmente el avance para que las enfermeras podamos realmente seguir creciendo en cuanto a nuestras actuaciones en la prescripción enfermera sea lento. Y esto es una pena porque la situación académica de desarrollo actual de las enfermeras en España sí que ha ido creciendo en cuanto a grados y posgrados y, bueno, hubiéramos tenido necesidad de una ley mucho más permisiva y que nos permita dar pasos hacia adelante en cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes de enfermera en torno a la prescripción. Y esto, pues necesitaba de un marco enfermero vinculado a esa ley mucho más posibilista. Y luego, por otro lado, también necesitamos avanzar en un marco de referencia que incluya la especialidad y que incluya a la práctica avanzada que irremediablemente necesita avanzar en competencias de prescripción enfermera. Y esto, además, tenemos que hacerlo unido porque tiene que ser compartido a nivel nacional, ese desarrollo profesional enfermero. Con lo cual, para que el avance no sea tan lento, aunque podemos hacer muchas cosas, como habéis visto, pues necesitábamos todavía dar 2 vueltas de tuerca, que yo creo que son básicas, para podernos permitir ser prescriptores reales y con todo derecho en el ámbito de nuestras competencias, como lo son los médicos, los odontólogos y los profesionales podólogos. Es decir, que necesitamos en primer término cambiar la ley de ordenación de las profesiones sanitarias para que las enfermeras puedan diagnosticar en el ámbito de sus competencias, incluir una coma más en una tercera revisión de esa ley del medicamento para que junto con los podólogos pues se reconozca el perfil prescriptor enfermero en el ámbito de sus competencias. Y esto nos hará pues, no tener que esperar años y años y años en ver que se publica un siguiente protocolo o que las enfermeras pueden dar pasos de avance en relación a la indicación, uso y autorización de la dispensación de fármacos y productos sanitarios. Hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Magnífica presentación y sobre todo muy clara y a la vez motivadora, ¿no? Bueno, como habéis sido los primeros, tienes esa trayectoria y un poco a veces aquellas comunidades que todavía estamos en ese periodo todavía de implementación, pues siempre nos habéis dado mucha envidia y más ahora en estos momentos. Pues gracias, Susana. Y ahora vamos a pasar al segundo ponente, a Carlos Villafáfila, perdón. Carlos, ¿estás aquí? ¿Puedes abrir la cámara? Sí, hola. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Gracias. Carlos. Carlos es subdirector de cuidados asistenciales del Servicio de Salud de las Illes Balears y Carlos también nos va a explicar el desarrollo de la prescripción enfermera en la comunidad autónoma. Cuando tú quieras, Carlos. Perfecto, Paco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y por supuesto, agradecer a todas las personas que están dedicando parte de su tiempo a compartir estas experiencias con nosotros. La verdad que la presentación de Susana ha venido fenomenal porque, bueno, pues como no podía ser de otra manera, vamos a tener unos cuantos puntos en común. Solo un segundo que pueda confirmar que la presentación se ve correctamente. Sí. Aparentemente sí, está todo como toca. Entonces, bueno, pues lógicamente, y como no puede ser de otra forma, ya comentaba que vamos a tener muchos puntos en común. Me toca empezar también haciendo un poquito de repaso histórico a la situación que nos ha llevado hasta ahora mismo. En nuestra comunidad autónoma, a diferencia de lo que ocurrió en Andalucía, bueno, también se publicó un decreto propio. Disculpad que tengo puesto el nombre en catalán, pero bueno, tal cual es el que así es como se publicó. Pero bueno, básicamente era un decreto muy similar al que había publicado y desarrollado la Comunidad Autónoma de Andalucía y que también permitía a las enfermeras de nuestra comunidad autónoma intervenir en la prestación farmacéutica, básicamente prescribir aquellos medicamentos, bueno, productos sanitarios, por supuesto, y medicamentos no sujetos a prescripción médica en ese momento. La diferencia es que nuestro decreto se publicó en el año 2011 y fue, bueno, pues coincidió con un cambio político y no hubo tiempo suficiente para desarrollarlo.
Además de eso, bueno, pues tuvimos algunas otras dificultades por el camino, algunos recursos que se presentaron contra ese decreto y eso nos dejó en un limbo que no se volvió a resolver, tal como nos había explicado Susana, efectivamente, hasta el año 2018. Todos recordaremos el revuelo que supuso la publicación del decreto en el año 2015 y bueno, pues que eso nos llevó 3 años de modificación, muchas discusiones y muchas idas y venidas, efectivamente. Esa imagen de la historia interminable creo que también es bastante significativa. En cualquier caso, creo que es importante explicar cuál ha sido históricamente el posicionamiento de nuestra comunidad autónoma en cuanto a la regulación de la prescripción. No era necesario un Real Decreto para regular la prescripción enfermera. Simplemente había que cambiar una palabra en la ley. Eso, y esa posición es la que, por suerte, nuestra comunidad ha defendido en múltiples ámbitos, en todos aquellos en los que he tenido oportunidad de participar, en todos aquellos foros en los que se nos ha dado voz para poder hablar de prescripción y específicamente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sí que es cierto que en nuestra comunidad autónoma sea una circunstancia concreta y es que el hecho de que la consejera de salud sea una enfermera ha facilitado enormemente el desarrollo de estas actividades. Y digo esto porque, bueno, pues una vez estuvo publicado ese Real Decreto, me consta que en algunas comunidades autónomas se hizo una interpretación jurídica o por parte de los servicios jurídicos de la necesidad del desarrollo de la implementación de decretos autonómicos para aplicar el Real Decreto Nacional. En nuestra comunidad autónoma no fue el caso. Se consultó con todos los servicios jurídicos pertinentes, se consultó con todos los expertos pertinentes y todos coincidieron en que el Real Decreto no precisaba de un decreto autonómico para su desarrollo, sino que podía ser de aplicación directa. Es cierto que consideraron que la interpretación no dejaba lugar a dudas y eso favoreció la puesta en marcha y la implementación de nuestro camino en cuanto a la prescripción. Como sabéis, hay diferentes posibilidades de acreditación para las enfermeras, eso está descrito en el Real Decreto. En el caso de las enfermeras que cumplen los requisitos descritos, lo que se hace es publicar una resolución de acreditación directa. Lo que hemos venido haciendo históricamente, lo veréis en la próxima diapositiva, es ir acumulando a enfermeras para ir publicando resoluciones periódicas. En el caso de las enfermeras recién graduadas o con menos de un año de experiencia laboral, lo que hacemos en nuestra comunidad autónoma desde el año 2019, pensamos que con bastante éxito, yo os he puesto aquí curso de prescripción. En realidad es un curso que conduce a la obtención de la acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Se da un paso intermedio, ese curso es gratuito, por supuesto, y las personas que han completado con éxito ese curso, que es un curso muy sencillo, ahora os hablaré de él, pues ya están preparadas para recibir su acreditación, que también se hace mediante una resolución, en este caso de nuestra directora general de acreditación de la Consellería de Salud. Hasta el momento, nuestra comunidad autónoma tiene publicadas 3 resoluciones de acreditación. Las resoluciones de acreditación están disponibles en el portal del Servicio de Salud y si os fijáis o si veis, pues hemos publicado en 2019, en 2020 y en 2021. Las de 2020, a pesar de ser una única resolución de acreditación, pues se desglosaron, por decirlo de alguna manera, entre los profesionales de atención primaria, los profesionales o las profesionales que eran recién graduadas o recién egresadas y los profesionales de hospitalización. ¿De acuerdo? Y por último, acabamos de publicar hace muy poquito, la semana pasada, una tercera resolución de acreditación con muchísimos profesionales, tanto de atención primaria como de atención especializada. Ahora, un poco más adelante, veremos las cifras en las que nos movemos. En ese sentido, cabe decir que tenemos ahora mismo
que nuestra comunidad autónoma ha acreditado a más de 7.000 enfermeras. Es decir, estas cifras que veis aquí de 1.169, 3.300, no son el acumulado, sino que son el número de enfermeras acreditadas en cada una de las resoluciones. En nuestra comunidad se da una circunstancia, bueno, que creo que ahora mismo se puede dar en varias comunidades, y es que, bueno, pues nosotros habitualmente recibimos a enfermeras de otros ámbitos, tanto para atención hospitalaria como para atención primaria, a enfermeras de otras comunidades. Y se han dado circunstancias de enfermeras que se han acreditado en nuestra comunidad y luego, bueno, pues han decidido continuar su actividad asistencial o su actividad laboral en otras comunidades autónomas, por lo que ahora mismo tenemos a más enfermeras acreditadas, o un número mayor de enfermeras acreditadas que las que trabajan en el propio sistema público de salud, que ahora mismo son 5.800. ¿De acuerdo? Y este curso de acreditación, este curso conducente a la acreditación, ha sido posible gracias a la coordinación y a la colaboración, y me gustaría destacarlo especialmente, tanto del Colegio de Enfermeras de Baleares como de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, pero bueno, de la universidad en este caso, además del servicio de salud. Llevamos 3 años organizando estos cursos de manera conjunta, gracias a la colaboración de todos, y es cierto que en nuestra comunidad también tenemos suerte porque pues hay muy buena sintonía entre la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, el Colegio de Enfermeras, otros colegios profesionales también, por supuesto, y el servicio de salud. Eso ha facilitado que se puedan organizar estos cursos. Esos cursos son gratuitos. Lamentablemente, las últimas ediciones han tenido que ser online por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero bueno, son cursos muy sencillos, son cursos en los que se abordan unos temas que nos parecen cruciales y nos parecen importantes, y bueno, pues el haber superado ese curso es lo que conduce a las enfermeras recién egresadas o con menos de 1 año de experiencia laboral a la posibilidad de acreditarse. Los temas abordados en ese curso son básicamente estos 3 bloques que veis aquí. En primer lugar, el marco normativo de prestación sanitaria, de prestación farmacéutica, del Sistema Nacional de Salud, y la indicación enfermera y la receta electrónica en el servicio de salud. Esta parte es muy importante porque, bueno, pues de alguna manera pone el foco en cómo se ha ido desarrollando la prestación farmacéutica dentro del Sistema Nacional de Salud y sobre todo en la responsabilidad que supone el acto de la prescripción. Es decir, al final lo que estamos haciendo es recomendando un tratamiento concreto, bien sea en forma de fármaco o bien sea en forma de producto sanitario, que lo que va a hacer es, bueno, pues tener unas consecuencias positivas, en principio, sobre las personas, sobre los individuos, las familias o las comunidades. Y creo que esa responsabilidad es un tema crucial del que me gustaría seguir hablando un poco más tarde, más hacia el final de la presentación. Por otra parte, bueno, se trabaja la receta, la herramienta electrónica específica que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que se llama RELE, ¿de acuerdo? Que fue una de las primeras que se pusieron en marcha en el territorio nacional. Y por otra parte, hay un último módulo que habla de la adecuación del uso de productos sanitarios para el manejo de heridas crónicas y úlceras por presión en el ámbito clínico. Esto enlaza, y también, si me permitís establecer el paralelismo con lo que explicaba Susana, de alguna manera con proyectos estratégicos que tenemos en la comunidad autónoma, y en este caso uno de ellos es la implementación de una guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de úlceras por presión que se desarrolló en nuestra comunidad, que se publicó en el año 2018 y bueno, pues que está en continuo proceso de revisión, lógicamente. Aprovechamos a 2 de las personas que forman parte del grupo de las autoras de esa guía para abordar el tema de los productos sanitarios, para abordar el uso de productos sanitarios por parte de las enfermeras prescriptoras y bueno, pues de alguna manera pensamos que tiene
tiene mucho sentido el abordar este aspecto en concreto como uno de los problemas más transversales y lamentablemente prevalentes en el sistema sanitario en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de la hospitalización como en el ámbito de los cuidados intermedios, como en el ámbito de la atención primaria de salud, por supuesto. Bueno, entonces, siguiendo con ese proceso, tenemos como 3 grandes bloques. El proceso de acreditación, que ya os he descrito, y a continuación, en el contexto del Servicio Balear de Salud, las enfermeras tienen que solicitar la firma digital, las gerencias tienen que concederles permisos de acceso a la herramienta, igual que se hace con otros profesionales de reciente incorporación, y luego, lógicamente, viene la parte del uso de la indicación o de la prescripción en este caso. Por aportaros algunas cifras también, ha habido algunas algunas de las que presentaba Susana que me han resultado un poco familiares. Os puedo dar los datos de enfermeras con permisos de acceso solamente hasta junio de 2021. Lamentablemente, la última resolución de acreditación todavía no ha podido ponerse en marcha. Es decir, a esas enfermeras todavía no les hemos podido dar los accesos necesarios para que empiecen a prescribir. Al menos hasta final de mes no habremos terminado con ese proceso. Pero con los datos que tenemos a junio de 2021, lo que teníamos era bueno, pues unas 1.200 enfermeras que accedían, es decir, que tenían permisos de acceso a la herramienta de prescripción electrónica, y de esas, lógicamente, la gran mayoría, prácticamente 3/4 partes, eran enfermeras de atención primaria, y un 34% eran enfermeras de atención hospitalaria. De la misma manera, en nuestro caso, mayoritariamente las enfermeras que acceden desde el ámbito hospitalario son enfermeras que no tienen pacientes ingresados a su cargo, sino que son enfermeras que desarrollan su actividad asistencial en consultas o con pacientes ambulatorios que van a necesitar acudir a la farmacia comunitaria para poder recoger esos productos farmacéuticos. La siguiente cifra que tenemos es la de las enfermeras que han indicado tratamientos en la aplicación, en receta electrónica. Lógicamente, nuestro progreso dentro del ámbito de la prescripción es mucho más corto que el de Andalucía. Entonces, bueno, pues disponemos de datos de 2020 y lo que llevamos de 2021. Por supuesto, mayoritariamente las indicaciones que se hacen desde el ámbito de la atención primaria. Y, bueno, pues como veis en el gráfico, la segunda parte que hace referencia al año 2021, los datos son solamente de enero a mayo, pero bueno, esperamos que la cifra en relación al año pasado se doble prácticamente, porque, bueno, pues a pesar del contexto de pandemia que estamos viviendo, las enfermeras utilizan la prescripción como una de sus herramientas habituales de trabajo, especialmente en el ámbito de atención primaria. En cuanto a gasto, es cierto que creo que coincidimos un poco en los perfiles con lo que comentaba Susana también. El gasto farmacéutico total de lo que llevamos de año a marzo, con proyección a final de año, el gasto farmacéutico total que han generado las enfermeras con sus actuaciones de prescripción es muy poquito, es un porcentaje muy reducido. Pero sí que es cierto que si luego desglosamos por solo fármacos o productos sanitarios, la cosa cambia. En el gasto en solo fármacos tenemos un porcentaje aún más reducido, es decir, las enfermeras prescriben pocos fármacos de manera autónoma, pero en cambio, cuando pasamos a productos sanitarios y efectos, el porcentaje aumenta bastante, es decir, estamos aproximadamente rozando el 20% de todo el gasto en productos sanitarios prescritos por enfermeras. Lógicamente, la tendencia es al alza y estamos hablando de datos parciales que esperamos que puedan consolidarse de aquí a final de año. Por otra parte, en nuestra comunidad autónoma está trabajando en una estrategia de cuidados también,
pues, del sistema de la red pública de atención sanitaria de nuestra comunidad autónoma. Y, lógicamente, la prescripción, tal como también comentaba Susana, es una herramienta imprescindible para ese desarrollo competencial necesario para mejorar la salud de la población al final. Es imprescindible que esto pueda desarrollarse y tirar adelante. Disculpad que la imagen también es en catalán, pero bueno, creo que se entiende lo suficientemente bien muchos de los elementos que se están barajando. La estrategia de cuidados de la comunidad autónoma está en fase de desarrollo. Estamos llevando a cabo un proceso participativo tanto con profesionales como con usuarios para terminar de pulir bien las líneas estratégicas y sobre todo la percepción de necesidades y expectativas que tienen los propios usuarios y profesionales en cuanto a la prestación de cuidados. En cuanto a indicadores de resultados, bueno, pues si bien es pronto para poder hablar de resultados muy tangibles, sí que es cierto que tenemos unos resultados muy prometedores en cuanto a úlceras por presión, por ejemplo. Hemos notado una disminución de cerca de 3 puntos en referencia a un corte que teníamos del año 2011 en la prevalencia de úlceras por presión. Bien es cierto que no podemos establecer una relación causal directa con la prescripción ahora mismo. Bueno, pues la realidad es que esa mejoría está aquí, está presente. Es cierto también que se ha presentado una disminución del gasto farmacéutico en 3 de los 7 sectores sanitarios que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y bien es cierto también que ha mejorado la continuidad asistencial y el acto clínico completo al alta, es decir, disminuye la frecuentación no necesaria a atención primaria para cerrar un proceso que debería de cerrarse, por ejemplo, en este caso, en los hospitales. Hay resultados publicados, empieza a verlos. Bien es cierto que nuestra comunidad todavía no tiene resultados publicados, pero ya empieza a ver cosas y Susana también apuntaba un poco en esa línea. Pero es cierto que necesitamos publicar más y compartir más. A modo de conclusiones, un poco ya si me permitís, me gustaría destacar la falta de problemas en cuanto a la implementación de la prescripción electrónica. En nuestra comunidad autónoma no ha supuesto ningún problema especial, a diferencia de lo que auguraban algunas organizaciones profesionales u otras personas. No ha habido ningún problema especial. Sí que necesitamos trabajar en la mejora de la adherencia de uso de la herramienta de prescripción electrónica simplemente por la falta de costumbre que se tiene en el uso, sobre todo en el ámbito hospitalario. En el ámbito de la atención primaria, lógicamente eso es diferente porque las enfermeras de atención primaria ya accedían a esa herramienta, aunque fuera en modo de consulta desde hacía muchos años. Y sobre todo me gustaría hacer incidencia en la necesidad de publicar resultados en salud en nuestro contexto, en el ámbito nacional, porque, bueno, pues tal y como decíamos, el desarrollo competencial que va vinculado a la aparición de nuevos perfiles profesionales, al desarrollo pleno competencial de las enfermeras en España, bueno, pues de alguna manera puede beneficiarse de ese desarrollo de una herramienta como la prescripción electrónica. Ya sabemos por múltiples informes y la evidencia científica sí nos lo aclara. Recordad, por ejemplo, el informe del triple impacto en el que se basa la campaña mundial Signal, en la que se explicita claramente que el desarrollo competencial de las enfermeras y el que puedan ejercer de manera plena sus competencias impacta de manera muy positiva en la salud de la población, pero no solo en eso, sino en la economía de las poblaciones y en las desigualdades de género. Y por último, solamente destacar un aspecto que me parece muy importante, que la prescripción enfermera, como otros aspectos del desarrollo competencial, no es una necesidad profesional, sino una herramienta de mejora de los resultados en salud de los individuos, familias y comunidades. No es un tema corporativo, tiene un objetivo muy claro, que es mejorar la salud de los usuarios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Gracias por la atención y espero no haberme extendido demasiado. Gracias, Carlos. Gracias por tu presentación y tu exposición.
Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es María Ángeles Cidoncha. María Ángeles es responsable de docencia e investigación en enfermería en la Dirección General de Osakidetza. María Ángeles, cuando tú quieras, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Y yo voy a contaros cuál es nuestra experiencia. El desarrollo del Real Decreto de Indicación, Uso y Dispensación de Material Sanitario, bueno, pues eso es un objetivo estratégico marcado desde el Departamento de Salud. No voy a hablar de toda la legislación, que ya mis compañeros lo han comentado, pero sí que quiero decir que, bueno, pues que la acreditación es un requisito principal que han de cumplir las enfermeras y como tal como recoge el Real Decreto, pues es competencia de las comunidades autónomas que todo eso pues, se realice, ¿no? El proceso de acreditación. En Euskadi, la acreditación está regulada por la orden de la consejera del 10 de diciembre del 2019, en la que se establece que es el Departamento de Salud el que realiza la acreditación y, como ha comentado Carlos, también ha parecido, ¿no? Que para ello establece, en nuestro caso, 3 circuitos. Uno, la acreditación de oficio para enfermeras con más de 1 año de ejercicio profesional en Osakidetza, que se acreditan de manera automática por el Departamento de Salud. Otro, para las profesionales del ámbito público, privado o del ámbito público no perteneciente a Osakidetza, que la acreditación se realiza a través de los colegios profesionales de cada uno de los territorios de la comunidad autónoma. Y para las personas con menos de 1 año de experiencia se realiza un curso de acreditación que el Departamento de Salud encarga a la Universidad del País Vasco. La notificación de las acreditaciones se realiza, como ha comentado, similar a lo que ha dicho Carlos, a través de la publicación en el portal público del Departamento de Salud. A lo largo del 2020 se han realizado 4 acreditaciones de oficio en Osakidetza, ya veis ahí las distintas acreditaciones y a fecha de enero del año 21, 14.421 enfermeras están acreditadas de oficio, lo que representa el 90,37% de las enfermeras que están activas en Osakidetza. ¿Qué más hemos tenido que hacer para poner en marcha la indicación enfermera? Bueno, pues hemos tenido que preparar los sistemas de información. La verdad es que la incorporación de las enfermeras a la generación de órdenes de dispensación implica pues que identificar que las personas estén acreditadas, disponer de números de colegiación con un formato seguro que implique que evite duplicidades, habilitar el acceso a catálogos de medicamentos y productos específicos. Y hemos tenido que hacer, bueno, pues distintas cosas en distintos sistemas, ¿vale? Hemos tenido que preparar también Presvide, que es nuestro sistema corporativo para la prescripción e indicación. También hemos tenido que activar firma electrónica. La verdad es que la legislación sobre la receta electrónica exige que se han de firmar electrónicamente las indicaciones. Y para poder realizar la firma digital o electrónica se requiere un certificado digital. Y para poder hacer eso hay que activar la tarjeta personal, para que puedan tener firma y hemos tenido también que crear unos circuitos para realizar todo eso. Y además hemos tenido que hacer algunos ajustes en las aplicaciones de la historia clínica, desarrollando accesos para que las enfermeras puedan acceder a las agendas de los profesionales del centro y desde allí puedan acceder a Presvide. Presvide, que es el aplicativo corporativo de Osakidetza, único para la atención primaria y especializada y que constituye el historial farmacoterapéutico único del paciente, es decir, es donde se emiten todas las prescripciones del paciente que se dispensan en farmacia.
ese sistema, ese aplicativo, ha tenido que ser adaptado para la indicación enfermera para consumir la información sobre la acreditación, el número de colegiación del SAP, la firma digital, y además se ha tenido que adecuar el vademecum y para que las personas acreditadas pues, puedan poder acceder a esos medicamentos o a esos efectos y accesorios. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, pues hemos tenido que formar a gente porque, a ver cómo os podría decir, aparte del curso que la universidad ha podido ofertar a los profesionales para poderse acreditar, en Osakidetza hemos creado un curso para que los profesionales entiendan y manejen bien la herramienta propia de Osakidetza, que es el Presvide. Entonces, bueno, pues al principio hicimos una formación presencial porque todo esto iniciamos, como luego os comentaré, iniciamos un pilotaje con un grupo específico muy concreto, y fue que nosotros empezamos a desarrollar la indicación con las estomaterapeutas porque pensábamos que era un grupo de personas expertas, muy conocedoras de los materiales y con cosas pues muy concretitas, y entonces empezamos haciendo el pilotaje de la indicación en ese grupo de profesionales, y esa formación la hicimos presencial. Pero llegó la pandemia, pensamos que además teníamos que optimizar un poco bueno, pues los tiempos, y entonces se ha preparado una formación online sobre la indicación enfermera y Presvide. La formación se realiza a través del programa corporativo Jakinsarea, que es una aplicación de formación que tienen los profesionales que trabajan en Osakidetza, e incorpora múltiples recursos audiovisuales, ejercicios, y aborda, pues yo que sé, temas desde la introducción a la receta electrónica, cómo crear órdenes de dispensación, cómo modificar las órdenes ya creadas, etcétera. Bueno, este curso, que no es el curso que da la acreditación, ¿vale? Este curso, para que los profesionales de Osakidetza utilicen mejor la herramienta corporativa de indicación-prescripción, de Presvide, bueno, pues ya hemos hecho 4 ediciones, ahora mismo estamos en la 5ª edición, vamos más de 1.700 enfermeras formadas. Además, también hemos formado a residentes, porque pensamos que, bueno, que también tienen que conocer la herramienta y bueno, e indicar si es necesario. Bien, os voy a contar cómo lo hemos hecho nosotros. Nosotros empezamos en el año 2020, en enero del 2020, empezamos a pensar que, bueno, pues que teníamos que abordar cómo poner en marcha todo esto, y ya os digo, hicimos con estomaterapeutas, pensamos en iniciar el pilotaje en estomaterapeutas para ir viendo cómo podíamos ir gestionando qué cosas teníamos que cambiar, cómo hacer todo el proceso, y bueno, creamos también una comisión de indicación en enfermería. Posteriormente se hizo el pilotaje en una unidad de atención primaria por organización sanitaria integrada, y estamos con el despliegue progresivo en AP. Con las estomaterapeutas, como os he comentado antes, hicimos una formación presencial en enero del 2020, y tras la formación se les dijo que empezaran la indicación en aquellos pacientes nuevos que les iban llegando y que, bueno, pues que tenían que ir poniendo pues las bolsas, los cinturones, todo lo que tenía que ver con la ostomía, y que fueran haciendo las indicaciones de productos con los pacientes nuevos.
10 días después hicimos una sesión de dudas y seguimiento ya aquí online porque empezaba ya a aumentar los casos y bueno, pues para evitar problemas pues con el COVID, pues ya hicimos una sesión, no nos reunimos presencialmente y luego hemos hecho dudas por teléfono e email y se les ha dado y bueno, y la consigna fue ir desplegando progresivamente en todos los pacientes, no solamente en los pacientes nuevos, sino los que les venían a consultas, pues que fueran ya empezando, en vez de decirle al médico que tenía que hacer la receta de la bolsa o de la pasta o lo que fuera de la ostomía, pues que lo fueran haciendo ellas. Y bueno, pues creamos una especie de indicador de monitorizaciones de qué indicaciones habían hecho. Además, el poner en marcha el tema de la indicación enfermera en muchos casos requiere pensar que tal vez hay que ir pensando en los circuitos e ir viendo que igual hay que modificar algunos circuitos de atención, que hay que ver dónde entra la indicación en todo ese proceso y bueno, pues con grupos de un grupo más pequeño de estomaterapeutas, pues hicimos pues distintos documentos para ayudarles a cómo integrar la indicación en la atención que prestaban. Aquí os doy algunos datos con respecto a las enfermeras estomaterapeutas en relación al número de pacientes con indicación. Veis que desde que empezamos a monitorizar en febrero, poco a poco marzo fue subiendo y actualmente ya veis que el número de pacientes que tienen una indicación de productos y accesorios por parte de las enfermeras ha aumentado mucho, también el número de indicaciones y el número de dispensaciones en oficina de farmacia. Creamos, como os he dicho, una comisión de indicación, por lo menos una enfermera por organización, porque esa enfermera iba a ser referente de lo que íbamos a ir realizando poco a poco. Referente en el proceso de despliegue de la indicación enfermera, referente de dudas para el curso que se hacía online en cada organización. Tienen una persona de referencia a la que se pueden dirigir, que es esta persona de la comisión de indicación y además esta persona está coordinada con las direcciones de enfermería y con los referentes de Presvide que hay de las organizaciones, referentes médicos que también hay que se encargan un poco de las prescripciones médicas. Os voy a contar, bueno, nosotros intentamos con atención primaria, como os he dicho, primero desplegamos una UAP en cada OSI, en cada organización sanitaria integrada, y luego las propias organizaciones han ido desplegando progresivamente en atención primaria la indicación enfermera. Sobre todo, ha sido a partir de febrero de este año cuando ya, porque intentamos el año pasado empezar con el pilotaje de una unidad, iniciamos todas las cosas, pero bueno, con el tema de la pandemia tuvimos que echar atrás y hemos estado, venga que lo ponemos en marcha, venga que volvemos para atrás y ya en enero empezamos, bueno, en diciembre del año pasado y enero empezamos ya con el tema de las formaciones, con que había que desplegar, reuniéndonos con la comisión y aquí están ya datos y monitorización de cómo ha sido el despliegue en atención primaria y cuál ha sido la evolución en las UAPs, como han ido indicando, cómo ha ido por organización sanitaria, los profesionales enfermeros han ido realizado indicaciones, dispensaciones firmadas, número de pacientes con dispensaciones, número de indicaciones en general. En atención primaria, que es en lo que me he centrado sobre todo, el despliegue de la formación ya está en todas las UAPs, en toda la atención primaria de Osakidetza.
y en el 78,83% de las UAPs son las que están indicando. Todavía hay algunas organizaciones, bueno, pues que están terminando ahora con las vacaciones, bueno, pues están todavía algunas en proceso de que vaya todavía desplegándose algo más la indicación. En cuanto a los efectos y accesorios creados por las enfermeras, bueno, pues como veis estos son las enfermeras de atención primaria, son las medias elásticas y los productos para incontinencia los que más se han prescrito durante estos 5 meses que hemos monitorizado. Los medicamentos creados por enfermeras, sobre todo los mayoritarios son el ibuprofeno y el paracetamol. Y bueno, ¿qué podemos indicar? ¿Qué estamos haciendo realmente actualmente? Bueno, pues actualmente estamos con medicamentos no sujetos a prescripción, por ejemplo, con el paracetamol. Estamos con efectos y accesorios, nosotros los llamamos así porque responde al concepto que utiliza el Ministerio para definir los productos sanitarios financiados y así es como lo llamamos en Presvide. Y bueno, pues todos estos efectos y accesorios son los que pueden indicar las enfermeras. Con respecto a los absorbentes, quiero hacer algo específico y es que la orden de indicación permite a las enfermeras indicar, usar y autorizar la dispensación de absorbentes de incontinencia de forma libre y autónoma mediante orden de dispensación y eso ha precisado una reorganización de los circuitos asistenciales. Se ha elaborado una guía y hubo que realizar esa guía, ese nuevo procedimiento, tuvimos que coordinarnos con la Dirección de Farmacia, con Inspección Médica, porque los absorbentes precisan visado y bueno, pensamos que esto nos está ayudando a mejorar el uso de los absorbentes y que tanto para el prescriptor como para en inspección se tiene una herramienta que guía y que permite la gestión de una manera eficiente y racional en base a unos criterios ajustados, porque ya en este procedimiento dijimos exactamente también cómo había que hacer la valoración y que se entendía como necesidad de un absorbente y bueno, trabajamos un poco ese tema y yo creo que ha sido algo con impacto. También estamos utilizando la indicación en el botiquín casero y en los PLAS. En los PLAS, en los procesos leves autolimitados, por ejemplo, de catarro, resfriado o dolor de garganta, pues se está utilizando y hacen que no sea necesario que cuando vienen los pacientes a la consulta de la enfermera luego tengan que pasar por la consulta del médico para que pues receten ciertas cosas. ¿Qué pasos tenemos que dar? Bueno, pues además de la Comisión de Referentes de Enfermería en Indicación, creamos una comisión junto al Departamento de Salud en la que participa la Dirección de Asistencia Sanitaria con sus direcciones médicas de Enfermería y Farmacia para el seguimiento de la indicación, para validación de protocolos e incluso para la realización de protocolos para la indicación colaborativa. Se han empezado las reuniones y está pendiente ya de planificar un cronograma de trabajo y de seguimiento. Está pendiente de desarrollar las guías del Ministerio. Nosotros, como ha dicho antes Susana, estamos participando en la elaboración de esas guías y bueno, pues falta trabajo, hay que trabajar todavía un poco en ello para que la indicación colaborativa sea una realidad. Y bueno, pues hay que seguir sobre ello. Con Presvide también tenemos que dar pasos y es que, bueno, necesitamos conocer cómo se va a gestionar en Presvide, en nuestra herramienta, pero bueno, en todos, el nomenclátor Alcántara de los medicamentos ATC sujetos a prescripción médica bajo cada guía, para
para que nosotros, y entiendo que cada comunidad, pueda ir adecuando su aplicativo corporativo en saber, en diferenciar la modificación, la prórroga de los medicamentos. Y también, bueno, si puede haber, por ejemplo, alguna situación que implique que las enfermeras puedan crear varias indicaciones en forma de protocolo, pues habrá que precargar en el aplicativo una relación de medicamentos o productos con una pauta predefinida, por ejemplo, que pueda ayudar a los profesionales en el acto de la indicación. Y luego también nos queda otro paso, y es el despliegue en hospitalización tradicional y en hospitalización a domicilio. Aún no se ha planificado el inicio de ese despliegue, con lo cual no sabemos qué desarrollos serán necesarios en la herramienta. Bueno, el alcance del Real Decreto es global. Tiene 3 ámbitos: el del uso, la indicación y la autorización de la dispensación. Y si bien este último es el más novedoso y el que nos va a permitir finalizar todo el proceso, pues no debemos olvidar que su regulación afecta a todos los ámbitos asistenciales de la práctica clínica diaria y que se pueden utilizar en todas las áreas, por ejemplo, no solo en atención primaria ni en consultas, sino también en hospitalización, en urgencias, en salud mental, en emergencias. Con el desarrollo de la indicación enfermera aparece una nueva herramienta en el ámbito de la salud que no teníamos antes, que no teníamos ni los profesionales ni los pacientes, que tenemos que construir entre todas y todas. La prescripción médica y la indicación enfermera son 2 conceptos que pienso yo y pensamos aquí que se complementan y que nos dan la oportunidad de potenciar y desarrollar el trabajo colaborativo, potenciando las capacidades en concreto de nuestra profesión. Está en nuestra mano desarrollarlo al máximo, adaptando nuestros modelos organizativos, circuitos de atención y herramientas, pues para seguir mejorando la atención de la población con criterios de seguridad y eficiencia. Nuestro objetivo es desarrollar y potenciar el cuidado integral, y muchas actuaciones que inician las enfermeras en su práctica clínica pues no las pueden finalizar de manera autónoma y han de ser derivadas pues a profesionales de la medicina para que hagan la última gestión, que es realizar la receta, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora, con la indicación, muchas de esas intervenciones podrán ser finalizadas por las propias enfermeras y esto pensamos que va a tener un impacto positivo para pacientes y para todo el sistema. Por último, deciros que para desplegar la indicación enfermera en Osakidetza, pues ha sido necesario y es necesario desarrollar estrategias orientadas al desarrollo del conocimiento en los profesionales, al despliegue del trabajo alineado entre los diferentes agentes, médicos, farmacia, activando modificaciones organizativas y monitorizando aquello que se hacen. Pensamos que la indicación enfermera y que todo esto es una oportunidad, así que aprovechémosla. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Gracias por tu también aportación en esta mesa. Ahora invitaría a los 3 ponentes, a Susana, a Carlos y a María Ángeles, que pudieran estar con las cámaras abiertas. Hemos tenido varias preguntas que nos han formulado los asistentes. Voy a seleccionar un par de ellas porque también no quisiera que durara demasiado, ¿no?, este webinar y tampoco robar ese tiempo a los asistentes. Pero hay una pregunta que encuentro así interesante que formula María Garró desde Barcelona, que comenta si las enfermeras tienen indicadores de prescripción en su dirección por objetivos, si tienen asignados indicadores que estén ligados a la prescripción enfermera. ¿Me podéis contestar cómo es en vuestras comunidades autónomas, si esto es así o no? Si hay indicadores de resultados ligados a la prescripción enfermera individuales específicos para las enfermeras de atención primaria. En el caso... Perdón, María Ángeles, como antes. Adelante.
No, adelante. En el caso de Baleares, no los tenemos en los contratos de gestión, aquí los llamamos contratos de gestión activos ahora mismo en este momento, pero sí tenemos planificado incluirlos a partir del próximo año. Sí tenemos planificado incluirlos. Es cierto que, como decía antes, llevamos una experiencia relativamente corta y bueno, pues lógicamente la situación que estamos viviendo ha dificultado la puesta en marcha de algunos de estos aspectos, pero sí está en nuestro plan estratégico el incluir indicaciones de prescripción de cara al próximo contrato de gestión. Nosotros también. El despliegue lo hemos hecho desde febrero del año 21. Y sí que en el contrato programa, que lo llamamos nosotros, sí que está empezando a poner, o sea, sí que aparece el despliegue de la indicación enfermera, pero con un porcentaje muy pequeño, fácilmente, o sea, se van modificando, no sé cómo decir, los porcentajes para ir ajustando cada vez más y que las organizaciones se vayan poniendo las pilas, ¿vale? Entonces sí que está sobre la mesa, pero como era algo que estaba empezando, pues se ha puesto una cosa muy básica. Y lo que no sé, porque cuando han hecho esa pregunta, no sé si es que se refiere luego al tema de que esto tiene un impacto económico en los objetivos en los profesionales. Correcto, Y eso correcto. sí que no. Eso sí que en nuestra comunidad no tenemos o sea, no trabajamos por objetivos y no nos pagan por objetivos. Pero ni este ni otros. Gracias. Es lo que me había parecido que estaba un poco detrás. Sí, iba ligado a algo económico, sí. Vale. ¿Susana? Voy a enlazar felicitando, Susana, voy a enlazar felicitando por esto a María Ángeles en este caso, bueno, a su organización, porque yo creo que desvirtúa mucho el trabajo y la integración de este tipo de prácticas que son absolutamente vinculados a nuestro desarrollo profesional y no entiendo que tengan que estar vinculados a un tema económico el hecho de que se haga o no se haga, porque nosotros trabajamos para mejorar los resultados de salud con los pacientes y no para que esos objetivos estén vinculados a si hacemos 3, 4 o 5 indicaciones o órdenes enfermeras. O sea que yo no estoy de acuerdo con esta parte, pero bueno, yo no estoy en mi organización. En cualquier caso, en mi organización se empezó a vincular objetivos específicamente a los centros para promover el uso de las actuaciones de las enfermeras en este sentido, pero a medida que se fue integrando, en los primeros 5 años como visteis, pues ya entendíamos que no formaba parte del cartel principal y esos objetivos pues se fueron cambiando a lo largo de los años y consideramos que en este caso estas actuaciones ya estaban integradas, de hecho forman parte de toda la estrategia de farmacia y la subdirección de farmacia conjunto con el resto del equipo, es decir, que se piden resultados globales. El hecho de que vayamos mejor o peor y los desvíos que se produzcan, la calidad de la indicación o la eficiencia, pues se repercute a todo el equipo, con lo cual estamos integrados en esos indicadores generales o globales, no hay indicadores específicos una vez pasado la primera fase. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta nos formula Antonia Ballesteros de Mallorca, que es que, bueno, habéis hablado del impacto que tiene la prescripción enfermera en cuanto al ahorro económico, ¿no? Que eso sí que está mesurado, ¿no? Al coste. Pero se ha medido también el impacto que tiene en los ciudadanos, en los propios pacientes, ¿no? Ese ahorro en la prescripción va ligado también a buenos resultados en salud. ¿Eso se ha podido medir o hay algún proyecto en el que se esté midiendo, ¿no?, ese impacto de la prescripción enfermera en los resultados en salud en la población, en los ciudadanos que atiende? Bueno, yo por poner, por ejemplo, así bote pronto, he presentado efectivamente resultados relacionados con el valor que tenía esto para el sistema sanitario en cuanto a ahorro económico, por ejemplo, de la enfermedad de práctica avanzada en heridas. Pero podía presentar muchísimos más resultados en salud de lo que ha supuesto el desarrollo de la EPA y el uso de la prescripción en este sentido para ordenar realmente cómo se desarrollan los procesos de curación y el uso de apósitos para ello o cualquier otro tipo de medicamento o producto sanitario vinculado al tema. Es decir, que sí existen, si los queréis ver, los tenemos publicados, desde artículos hasta tesis, en este caso, que vinculan la prescripción a esto, por ejemplo. Muy bien, gracias, Susana. ¿Alguno de vosotros, María Ángeles o Carlos, tiene alguna aportación al respecto más? Yo creo que Susana es la que tiene la gran experiencia, ¿no? Por la trayectoria, ¿no? Yo soy comunidad autónoma.
Es la decana de la prescripción en este caso. Así que, en nuestro caso sí que estamos trabajando en un macroproyecto que es el de la estrategia de cuidados, que sí incluye, por supuesto, el contribuir a evidenciar esos resultados en salud, no solo resultados económicos, que también son importantes, por supuesto, el buen uso de los recursos públicos es responsabilidad de todos, pero lo más importante, por supuesto, son esos resultados en salud. Entonces, una de las patas importantes que va a tener esa estrategia es la de desarrollo de diversos proyectos con ese objetivo. Pero es muy importante que al menos una comunidad ya tenga resultados publicados, sea en el formato que sea, porque sí que es cierto que necesitamos, creo que de manera muy importante, el poder compartir esos resultados y bueno, pues podernos sentar en las mesas en las que se toman decisiones con resultados en la mano, con cifras en la mano, lo más objetivas posibles y que nos permitan, bueno, pues lo que decíamos, utilizar la prescripción como una herramienta de mejora de los resultados en salud. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. María Ángeles, ¿tienes alguna aportación al respecto así en vuestra autonomía, No. también desarrollo de proyectos? No, por ahora no. Pensamos que la prescripción entra como una herramienta más de otras estrategias que estamos poniendo en marcha. O sea, no propiamente por la indicación, sino por que la indicación dentro de otras estrategias pensamos que es algo más que va a tener impacto y que sí que queremos medir. Pues eso, en úlceras, en tiempos de curación de heridas crónicas, que estamos ahí trabajando, pero no sé cómo decir, o sea, dentro de algo más global, que es, creo que estamos todos un poco sobre ello. Muy bien. Y ya la última que voy a formular la hace Priscila Rivera desde Cádiz, de los barrios, ¿no? Que nos comenta, pues bueno, esas dificultades que hemos tenido en el desarrollo, ¿no?, de la prescripción enfermera, y ella se plantea, ¿y cuáles son los límites, ¿no? ¿Qué límites podrá tener la enfermera en el ámbito de la prescripción, ¿no? Podemos imaginarnos, ¿no?, ese futuro, ¿no? ¿Hasta dónde podremos llegar prescribiendo, ¿no? ¿Qué límites? Ahora estamos son las guías, ¿no?, de práctica clínica las que nos limitan un poquito nuestro trabajo. ¿Ese va a ser nuestro desarrollo a lo largo de los próximos años o podemos dar un salto más cuantitativo de calidad, ¿no?, en cuanto a la prescripción, como comentaba Susana, ¿no?, de si se ha de modificar alguna ley, ¿no?, que nos dé pie, ¿no?, a sin límites, ¿no?, siempre y cuando dentro de nuestras competencias pueda hacer una prescripción plena, ¿no?, y responsable? ¿Qué opináis al respecto también? Bueno, yo siento, porque voy a ser muy sincera y muy categórica con la respuesta que voy a dar, ¿vale? Creo que la he dado durante la presentación. Pero es que el hecho de que estemos esperando a que, como dice Priscila, o tú estás comentando, Francisco, a que desarrollemos las guías, en este caso de referencia, para que vayamos dando paso en distintas entidades clínicas y que esto dure años, y que no solo dure años, sino que además reproduzcamos absolutamente los mismos problemas y hándicaps que hemos tenido para el desarrollo del Real Decreto, es decir, que se han pasado, ¿cuántos? 6 años para que desarrollemos un Real Decreto con los hándicaps que nos estamos encontrando, los mismos para hacer las guías y protocolos. Porque es que participan las mismas organizaciones que nos han estado poniendo piedras en el tejado. Con lo cual, eso quiere decir que no vamos a ir rápido hasta que no ocurra lo que he dicho antes. Es decir, como no tengamos una coma que nos haga ser prescriptores en el ámbito de nuestras competencias, con libertad de ejercicio, sabiendo desde el grado que lo aprendemos hasta lo que luego hacemos en la práctica clínica y la continuidad de nuestra experiencia profesional, ¿dónde tenemos que llegar? Es decir, los límites los tenemos que poner nosotros, que sabemos dónde tenemos que actuar con relación a la prescripción. Por eso es necesario que el Real Decreto, no el Real Decreto, que la ley nos reconozca como, igual que a los podólogos, prescriptores en el ámbito de nuestras competencias. Si no, todo esto es la historia interminable, ya lo he contado antes, es decir, se eterniza, porque hay muchos protocolos que diseñar. No sé cómo explicarlo. Gracias por tu sinceridad y claridad, Susana. ¿Alguna aportación, Carlos o María Ángeles? Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Susana, es que
me parece inaudito que, bueno, pues que dentro de la propia ley de ordenación de las profesiones sanitarias y dentro de la ley del medicamento se reconozca a unos profesionales con autonomía plena y a otros no, a pesar de ser profesionales autónomos en todos los casos. Entonces, creo que es algo que tiene poco sentido, creo que es algo que sería muy fácilmente solventable y, lógicamente, a ningún médico de familia se le ocurre recetar citostáticos y a ningún cardiólogo se le ocurre recetar medicamentos, yo qué sé, cronotrópicos o inotrópicos de uso en cuidados intensivos. ¿Por qué a nosotros se nos va a ocurrir prescribir algo que está fuera de nuestro ámbito competencial? Si no se nos va a ocurrir. El ejercicio de la prescripción es un ejercicio de responsabilidad profesional de cara a los usuarios. Entonces, lógicamente, también tenemos que dar ese paso con una cierta valentía, la responsabilidad profesional de ejercer nuestras competencias. En ocasiones, bueno, pues puede haber resultado cómodo escudarnos detrás de otros profesionales, pero poco más. No puedo estar más de acuerdo. Necesitamos ser prescriptores con plena competencia, pues eso, dentro del ámbito de nuestras competencias, no hay más. Ese es el único camino, creo que viable para el desarrollo. Si no, como decía Susana, es la historia interminable. Estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta otras cosas. Y es que, por ejemplo, y esto lo sabrá Susana, cuando estamos con el ir y venir de los protocolos, de las guías, perdón, del Ministerio, que si podemos iniciar o no iniciar, que no podemos suspender y hay que quitar la palabra suspender y decir suspender temporalmente. Creo que es la última cosa que hay que poner. Y es un problema, o sea, incluso entre nosotros mismos hay veces que por intentar sacar la guía o por, no estamos luchando por lo que realmente es importante y por las competencias propias y tener muy claro de hacia dónde tenemos que ir y no ir hacia atrás porque salgan ciertas cosas. O sea, es verdad que si fuéramos prescriptores esto sería más rápido, pero ahora mismo, como estamos y con la legislación que tenemos y cómo estamos atados, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos conseguir y hacia dónde tenemos que ir. Y tener mucho cuidado en lo que decimos y hacemos, porque hay veces que estamos para arriba, para abajo, bueno, te cuento un poco, a ver, es el mismo proceso. Estoy yo también con este tema aquí. ¿Qué ha ocurrido con la ley? Hemos cedido por agotamiento. ¿Tú crees realmente que si no tuviéramos claro que lo que queríamos era la coma y ser el prescriptor en el ámbito de nuestras competencias? Lo teníamos muy claro, pero es tal el agotamiento de años que las organizaciones, ¿vale?, de distintas profesiones, que las organizaciones médicas y algunas otras han hecho para que esto no se produzca, que el agotamiento ha sido dejar que salga un Real Decreto 6 años después, como en 1954, que fíjate, vale, ya nos tocó las narices y otros 6 años nos tuvimos que esperar, es decir, que al final cedemos por agotamiento, María Ángeles. Esto es... Por eso, pero que no nos agotemos en estas cosas, que no nos agotemos en que si tenemos que seguir ahí... Y los mismos actores. Es que es lo mismo, absolutamente. Y te digo que al final se cede por agotamiento, porque es que 2 años después de sacar una guía, hombre, hemos sacado una. No sé. El sitio de agotamiento ha sido el mismo. Por eso, pero que tenemos que intentar que no nos agoten, eso es lo que quiero decir. Y que sigamos teniendo muy claro hacia dónde queremos ir para evitar problemas futuros. Yo quiero ir a por la coma. Bueno, será nuestro primer objetivo, desde luego, Susana, eso creo que lo compartimos todo. Bueno, eso se pone muy interesante, pero hemos agotado el tiempo y solo me queda agradecer a cada uno de vosotros, a Susana, a Carlos, a María Ángeles, vuestra participación. Bueno, tenemos todavía mucho que trabajar, no cabe duda. Lo importante es estar todos unidos, no todos a una, y sobre todo conseguir esa llave, ¿no? Esa llave que abrirá esa prescripción plena, completa, responsable y
es nuestra ilusión, ¿no? Y el deseo, ¿no? de nuestra profesión, ¿no? Con lo cual, ahora ya la grabación la podremos compartir dentro de unos días con todos vosotros, y las personas que no han podido asistir también recibirán un link con el acceso al vídeo. Y agradecer vuestra participación y asistencia y el interés que ha tenido este webinar de prescripción enfermera. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Vosotros. Gracias a vosotros.